Ok, ahí estamos, ¿sí? Listo. Em, Déjame ver si se está grabando. Sí, aquí está. Listo. Ok, buenas tardes con todos, chicos. Bienvenidos. Qué bueno que se pudieron unir a esta charla. Bueno, vamos a compartir en esta ocasión con Amanda Cañar, quien nos va a contar un poco su experiencia acerca del proyecto de investigación en el que está trabajando. Así que bueno, bienvenidos todos, bienvenida Amanda, y bueno, pues te paso la palabra para que pues, puedas comenzar con tu exposición. Mm. Muchas gracias, Pauli. Buenas tardes, compañeros. Gracias por unirse a esta pequeña charla que les voy a dar. Les voy a compartir la pantalla para compartirles la exposición. ¿Me confirman, porfi, si pueden ver la exposición? Sí, sí se está viendo. Ya, chévere. Entonces la pongo en proyectar. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias por unirse a esta pequeña charla que he titulado Sostenibilidad sin fronteras, experiencias desde el Congreso en Atenas. ¿Ok? Entonces, esta es una presentación en un congreso que yo realicé en la ciudad de Atenas, Grecia. El congreso es el RITEIS, el 2025, que se centra justamente en la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, para empezar, bueno, ahí está la carta de aceptación del abstract que presenté para el Congreso y he dividido esta charla en tres partes. Sí, les voy a presentar el caso de estudio, el viaje a Grecia y mi experiencia dentro del Congreso en sí. Entonces, la charla está en inglés porque así son las cosas. La charla que presenté en el Congreso en Atenas, la ponencia oral que presenté, era justamente el análisis del comportamiento de los estudiantes, analizado desde el desperdicio de alimentos del comedor escolar. Lo que hice fue básicamente contextualizar y justificar por qué hacer este tipo de estudios. Entonces hay que considerar, claro, que la pérdida y desperdicio de alimentos tiene implicaciones económicas, sociales y ambientales. ¿Ok? Y sobre todo aquí en Quito, genera mucha presión sobre los recursos y el sistema alimentario que nosotros manejamos dentro de la metrópoli para poder mantenernos. Además, hay que considerar justamente que estas comedores escolares son espacios estratégicos en los que nosotros podemos crear conciencia ambiental y tener o promover más que nada prácticas sostenibles desde la niñez, desde una edad muy temprana. Entonces, el caso de estudio nace a partir del proyecto PIGR 2304, que busca generar más que nada evidencia que contribuya a reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en diferentes casos de estudio. Y este caso de estudio es solo uno de ellos. ¿Sí? Entonces, el caso de estudio es en sí en un comedor de la sección primaria de una institución de la ciudad de Quito. En algún punto, esta institución sí nos permitió utilizar el nombre como tal, pero al mismo tiempo nos dijeron, no queremos que nos asocien con pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, por eso no la nombro de manera explícita. ¿Ok? El objetivo de este levantamiento era generar evidencia y proponer estrategias así que nos ayuden a gestionar el servicio de alimento y volverlo mucho más sostenible. La metodología que se utilizó para este caso de estudio fue más que nada la observación directa y el levantamiento directo de los residuos alimentarios. ¿Sí? Esto se hizo durante 8 días, de lunes a jueves, durante 2 semanas seguidas. Y los alimentos que se levantaron en este caso de estudio fueron clasificados por tipo de alimento y por grupo de edad de la escuela. El primer grupo era de los niños que asistían a primer y segundo grado y el segundo grupo, los chicos de tercero a séptimo grado. ¿Ok? Como los resultados en sí de este levantamiento, tenemos que el total de desperdicio de alimentos de estos 8 días de levantamiento fue de un poco más de 64 kilogramos. ¿Ok?
De esto podemos sacar que el promedio del desperdicio en total fue de un poco más de 8 kilogramos por día, teniendo días con menos desperdicio como el día 4 y días con más desperdicio como el día 5. Aquí hay que considerar que esta variación en las cantidades de desperdicio puede deberse mucho a las preferencias de los estudiantes al comer. El día 4, donde hubo menos desperdicio, el menú consistía básicamente en chips de mariscos, pescado, calamar, me parece que también había camarón, rebozados en harina con huevo y fritos. Entonces, eso los chicos les encantó y hubo muy poco desperdicio. En cambio, el día en el que más desperdicio hubo, que fue el día 5, el menú consistía en pimiento relleno. Entonces, los chicos para nada les gustó el pimiento relleno, en algunos casos lo devolvían intacto, ni lo toparon. ¿Ok? Hicimos, como les mencioné antes, una separación de los dos grupos que analizamos, los chicos más pequeños de primero a segundo y los chicos más grandes de tercero a séptimo. Entonces tenemos el desperdicio por día en la imagen de la izquierda, en donde por obvias razones el grupo 2 al tener más estudiantes, genera en teoría un volumen mayor de desperdicio. Pero si nos vamos a la figura de la derecha, podemos ver que el promedio de desperdicio por estudiantes es más alto en el grupo 1, porque los niños pequeños tienden a comer menos y desperdician más de estos alimentos. Sobre todo si nos fijamos en el día número 5, que en el que les menciono que hubo el pimiento relleno. Los chicos más pequeños, que son la barrita azul, el grupo 1, dejó mucho más desperdicio que los chicos del grupo número 2. Y esa fue la tendencia en general. Los chicos del grupo 1 desperdiciaban más per, per cápita. Em, También tenemos que, como les mencioné, se hizo una clasificación de los alimentos y una de las categorías más importantes es el desperdicio de la proteína. El desperdicio total de la proteína fue de un poco más de 21 kilogramos, lo que representa un 33% del total del desperdicio en sí, corresponde a la proteína. Lo que más se desperdició fue pollo con un 65%, le seguía la carne de puerco con un poco más del 22% y carne de res con poco menos del 10%. Esto se debe principalmente a que el menú todos los días contemplaba al menos una opción de pollo y los chicos la seleccionaban, pero de igual forma no la consumían. Como parte de este proyecto, en esta institución, en esta escuela, tenemos que hemos realizado, obviamente, la recolección de los datos, pero de forma paralela se hicieron charlas de sensibilización y de socialización con los estudiantes de la escuela, lo que de cierta forma le genera un poco más de impacto acerca de este tipo de estudios, ¿sí? Eh, Cosas que queremos hacer a continuación en esta misma institución es realizar encuestas iniciales para saber qué conocen los chicos acerca de este tema de pérdida y desperdicio, manejar talleres de sensibilización para que conozcan mucho más de dónde vienen los productos, hacer un nuevo levantamiento de datos para comparar los resultados con los anteriores y finalmente tener una socialización de ellos, de todo esto que se está haciendo para generarles esta conciencia de sostenibilidad desde edades tempranas. Paralelamente, se tiene como proyección trabajar también en la sección de la secundaria de esta institución educativa. Igual se planea utilizar encuestas para medir el conocimiento de los estudiantes antes de nosotros intervenir, realizar un proyecto de recolección de datos donde los estudiantes nos ayuden a recolectar datos, pero en sus propios hogares. También se planea hacer
levantamiento de datos en el comedor de la sección secundaria y incentivar a los estudiantes a hacer visitas al Banco de Alimentos de Quito para que palpen de cierta forma esta realidad de la pérdida y desperdicio de alimentos de una forma más cercana. Y finalmente hacer entrevistas finales justamente para comparar el impacto que ha tenido nuestra intervención en esta institución y en los estudiantes un antes y un después. ¿Ok? Como conclusiones de este caso de estudio, tenemos que obviamente lo que se puede medir, se puede gestionar y el desperdicio de alimentos en los comedores escolares puede ser de cierta forma cuantificado y gestionado. Sí, y es necesario tener una comprensión completamente sistemática de todo el problema. No es solo una parte, sino que son múltiples actores que deben involucrarse para mitigar justamente los efectos que tiene la pérdida y desperdicio de alimentos. Finalmente, una parte muy importante de este levantamiento de datos es el equipo que me ayudó a hacer el trabajo pesado, el trabajo de campo. Entonces, los agradecimientos van justamente al equipo de trabajo. Ahí está Jorgito, Liz, Anita, Emily, un estudiante de pregrado, al proyecto PIGR 2304, justamente que fue el que de cierta forma ayudó a financiar y a gestionar el caso de estudio. Eso como la charla que presenté finalmente allá en el Congreso en Grecia. Ahora quiero comentarles un poquito cómo surgió esto del viaje, ¿sí? El viaje surgió porque mi director de tesis en una de las reuniones que tenía me dijo, verá que este año tiene que presentar dos congresos, uno internacional, por lo menos un congreso internacional. Y hablando de qué se puede hacer y qué no, me dijo, contacte con Felicitas. Ella maneja el tema, ella le puede sugerir congresos, eventos, usted contacte con ella y este año usted tiene que presentarme por lo menos un congreso internacional. Y de ahí surgió todo esto. Entonces yo le escribí a Felicitas Snyder, que es una investigadora que trabaja en Alemania en el Instituto Tunen. Y le contacté por correo electrónico, me presenté, le dije, felicita, soy Amanda Cañar de la Escuela Politécnica Nacional, mis profesores son el doctor Osvaldo Viteri, el doctor Javier Oña, por favor, sugiérame congresos en los que pueda participar y demás. Felicitas me respondió el email con varios congresos. Muchos de ellos ya estaba el delay muy cortito, no pude participar, pero estaba el congreso, el RETAILS. Estaba a tiempo para poder preparar el abstract y presentar el trabajo. Entonces, así lo hice. Presenté en el RETAILS 2025 y pues lo aceptaron. Me mandaron un par de correcciones muy chiquitas, más que nada de forma y aceptara mi trabajo para ser presentado. Entonces, después de pedir el financiamiento a la Poli, que es toda una travesía, solo pedí el financiamiento, viajé a Grecia y me presenté finalmente en el Congreso con la ponencia que les acabo de dar. Dentro del Congreso, conocí personalmente a Felicitas Snyder, que fue la persona que me sugirió justamente que participe ahí. Conversé con ella, le agradecí mucho por haberme sugerido el congreso y más que nada ella me dijo que le había gustado que haya aceptado o haber seguido su consejo, su sugerencia y que pues como ella es la eminencia en este tema de pérdida y desperdicio de alimentos, sobre todo en lo que es de Europa, me exhortó a seguir participando en el tema y si tengo dudas o lo que sea, puedo contactar con ella, puedo escribirle y nos mantenemos en contacto vía correo electrónico y a través de LinkedIn también. Entonces, yo aproveché que viajaba desde Ecuador para exportar lo mejor que tenemos, que es el chocolate. En esta ocasión llevé chocolate de Pacari, le di un par de barritas a Felicitas en agradecimiento, le encantaron.
Y otra cosa que me llamó mucho la atención del Congreso, punto aparte, fue la finalización de la presentación de una doctorante de Italia, que presentó justamente la imagen que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Ella utilizó el Congreso en Pérdida y Desperdicio de Alimentos para hacer un llamado justamente a esto de la guerra que existe justamente en Gaza, Israel contra Palestina y demás. Y me pareció muy interesante que utilizar el Congreso para como este espacio para poder visibilizar y de cierta forma protestar lo que está pasando allá. Ese es el certificado que ya se me entregó por haber participado con mi ponencia oral dentro del Congreso. Y ahora sí, una parte importante de participar en congresos, ya sean nacionales o internacionales, es en sí el networking, ¿sí? Yo pude conocer a Felicitas Snyder personalmente, pero también tuve la oportunidad de conocer y contactar con otros estudiantes de otros doctorados de todos los países. Entonces conocí a Poulami, ella es de la India, pero está haciendo su doctorado en República Checa. Nos conocimos desde el primer día y luego fuimos a turistear juntas, conociendo Atenas y disfrutando por ahí la gastronomía. También pude conocer a Raimonda, que es la chica que está en medio de la foto. Compartimos los almuerzos durante el congreso con ella y tenemos nuestros contactos personales de WhatsApp y estamos en LinkedIn también vinculadas. Entonces, los congresos son una forma importante de hacer el networking, sobre todo porque en los congresos hay muchas personas que manejan una temática muy similar a la que tú estás estudiando. Entonces puedes contactar con ellos y ellos pueden sugerirte cosas que ellos están haciendo y tú también puedes darles retroalimentación y es una forma de ir mejorando tu investigación y haciendo conexiones de redes. Como dato curioso, durante mi viaje a Atenas, ahí les puse una imagen del metro de Atenas. El metro de Atenas tiene tres líneas. La línea azul es la que nos lleva del aeropuerto a la ciudad y maneja la línea roja y la línea verde. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegué el primer día a Atenas, tomé el metro, la línea 3 hacia la ciudad y tenía que hacer un cambio de línea para poder llegar a mi alojamiento. Pero para empezar, me pasé de la parada, tenía que bajarme en Sintagma, si la pueden ver aquí, ay, si la pueden ver aquí abajito. Tenía que quedarme en Sintagma, me pasé hasta Monasteraki, tuve que regresarme a la parada para poder hacer el cambio de línea. Cambié de línea y me equivoqué de sentido y en vez de estar yendo hacia el sur de la ciudad, me fui hacia el norte. Entonces, otra vez me pasé de parada, tuve que regresar y finalmente pude llegar a mi hospedaje. Sí, pero eso me sirvió para conocer a la perfección cómo funcionaba el metro en Atenas y después de eso ya los siguientes días lo tenía todo clarísimo y utilizaba el metro para moverme a cualquier lugar de la ciudad. En Atenas, como tal, dentro del turismo que pude realizar, pude visitar la Acrópolis en sí. La segunda imagen que ven ahí es la entrada al Ágora de Atenas y la tercera imagen es la Acrópolis, pero en la noche, desde un mirador que existe de ahí. Entonces, pude estar personalmente ahí, una vista espectacular. Es la cuna de la cultura en el mundo. ¿Ok? Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Y ahí les dejo una imagen de la Universidad de Jarocopio, donde se realizó el Congreso del RITEX 2025. Gracias. Genial, genial, muchas gracias, Amandita, por tu exposición. De hecho, estuvo súper chévere e interesante. Entonces, por ahí te están enviando algunos aplausos. Yo también voy a buscar los aplausos. ¿Dónde están? No hay aplausos.
Em, súper chévere tu experiencia. Eh, chicos, bueno, darles ahora la oportunidad de, bueno, de dar sus comentarios, igual si tienen alguna pregunta que quisieran hacerle a Amanda para que, bueno, puedan compartir en este momento. No, a ver, espérame. A ver, ya, Jorge, a ver. I have a question, teacher. Dígame, Mentira, mentira. A dígame, ver, muy señor. bien, amiguita, felicitaciones por tu magnífica presentación. Entendí todo, todín. Pero yo tengo una pregunta. A ver, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre pérdida y desperdicio? Porque creo que no es lo mismo, ¿no es cierto? Y desde ahí creo que parte también tu investigación y poder diferenciarlas, ¿no? No sé si me puedes explicar eso. Claro, la pérdida y el desperdicio se diferencian más que nada dentro de la cadena de suministro, donde tú haces el análisis. El desperdicio es exclusivamente del consumidor, ya sean productos primarios o productos procesados. Siempre que se haga el análisis en los consumidores, eso es desperdicio. Todo lo que es producción, transporte, distribución, eso se considera pérdida. Y ahí viene la diferenciación. La pérdida se da mientras se produce, mientras se transporta y mientras se distribuye. Ahí se generan pérdidas de los alimentos. Una vez que los alimentos llegan a las manos del consumidor, el consumidor no pierde los alimentos, el consumidor los desperdicia. Ahí viene la diferenciación. Genial, muchas gracias. Tal vez alguien más, chicos. Se nos fueron los participantes. ¿Dónde están? Déjame ver. Yo tenía igual una pregunta. Bueno, más o menos ahí me aclaraste, bueno, a lo que comentabas. Pero, por ejemplo, ahorita la propuesta sería, y mi pregunta también está ahí, ¿les daban como las mismas porciones a los niños más pequeños? ¿O pese a que les daban porciones más pequeñas, igual se producía más desperdicio? Sí, a los niños pequeños era una porción más pequeña que a los niños grandes. A los niños grandes les daban un poco más, Y aún así pero ellos generan más desperdicio, los chiquitos. sí, si lo miras en promedio, el per cápita, el desperdicio per cápita, los niños más pequeños, aunque tengan una porción más pequeña, sobran o desperdician más comida en el plato. Pero entonces la solución tampoco estaría en darles menos todavía, porque No, igual es ahí debe como, haber otra forma de hacerlo. Por ejemplo, em, uno de los días que más se desperdició, aparte del pimiento relleno como tal, era pollo en salsa de chocho. Entonces, los comentarios que nos hacían los chicos era como que esta salsa está rara. Es como que no me gustó la salsa, entonces el pollo está bañado en salsa, no me comí el pollo, sí. Pero es porque tal vez no están acostumbrados a ese tipo de alimentos. Entonces, una estrategia sería como que ir introduciéndolos de a poco en poco a la diversidad de alimentos que tenemos para que vayan acostumbrando sus paladares, por así decirlo, a comer de todo un poco. genial. Sí, sí, la forma en la que le presentas la comida al niño creo que está como súper importante, porque pueden comer chocho, pero tal vez si está hecho como en salsa de chocho, tal vez Claro, como que ahí no. que De no, hecho, puede ser mejor ver un chocho y capaz que ahí se comían más que hecho salsa. Entonces sí creo que es la forma en la que la comida entra por los ojos y creo que más en los niños. Entonces sí, posiblemente sí, puede ser también. un factor importante que deberían tomar en cuenta las empresas para eh, justamente distribuir la comida a niños más pequeños. Pero es bien foco porque en verdad este análisis no se hace, simplemente pues
Ponen ahí y el menú que tampoco está hecho de acuerdo a las edades. Edwin tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí. Ya. Eh, Antes que nada, felicitar por la exposición y la experiencia que ha tenido. Una, una pregunta o tipo consideración. En nuestro contexto está todo este tema de la cuestión de la tasa de basura que se eliminó para diferentes municipios. Y en el contexto en el que los puso, se puede pensar o no sé si esta variable que se ha creado económica en función del desperdicio afecta a la investigación o la has considerado o es irrelevante para el tipo de estudio o se podría introducir, no sé, en la investigación este nuevo contexto que estamos, que es nuevito aquí en la ciudad, por ejemplo, la tasa de la recolección de basura en función del desperdicio como tal. Bueno, directamente al estudio no lo afecta porque al menos esta institución trabaja con un gestor ambiental. Entonces, como son residuos orgánicos, los residuos orgánicos no se los llevaría como tal el municipio, sino que ellos se lo entregan a un gestor ambiental justamente para mitigar estos efectos del desperdicio de alimentos. Entonces, en sí, no afectaría directamente a mi estudio. Ahora, em, ¿sería una variable a considerar en un estudio enfocado en hogares? Sí, sí sería importante considerarla cuando se haga un estudio del desperdicio de alimentos en los hogares netamente, porque la cantidad de hogares que realmente hacen esta separación de residuos orgánicos y manejan con un gestor ambiental o de alguna forma gestionan sus propios recursos orgánicos es de mínima a nula. Entonces, sí sería considerar esta variable, pero para otro, enfocado en otro tipo de consumidores, no en la institución como tal, sino en hogares. Chévere, muchas gracias, Patricio, por tu pregunta. Bueno, no sé si alguien tal vez más, alguien más, chicos, tal vez tiene alguna pregunta. Ya estamos por ahí. Bueno, está bien. En todo caso, igual chicos, siempre que tengan alguna pregunta o sugerencia, ya saben dónde encontrar a Amandita. Chévere. Bueno, yo te agradezco full, Amandita, por esta exposición, igual por colaborar siempre con este trabajo que hacemos desde la maestría. Y bueno, felicitarte nuevamente porque me parece que igual estás haciendo un trabajo muy chévere, muy bueno y que se vengan más congresos para todos. Eso. Solo una cosita, la foto de todos, evidencia Claro. necesito, por favor. A ver, Anita, prendan sus porfis, enciende camaritas. tu cámara un momento, porfis. Era de pedir cuando estaba el mic. Ahí estamos. Eso, ahí, ahí. Estoy en el banco, pero sí escuché y quería hacerte una pregunta, pero bueno, luego te hago la pregunta porque estoy en el banco. Ya saca la plata, saca la plata. Ya. Para todos, Anita, para todos. Está bien, Anita, muchas gracias. Listo. ¿Sí tomaste la captura? Igual yo te voy a pasar Sí, el tengo video uno, también. pero esperen, sonríen ahora sí una vez más para hacer captura. Chévere. Ahí estamos. Listo, Listo. ya lo tengo. Chévere. Bueno, chicos, igual a ustedes agradecerles por asistir, por participar. Y bueno, para nuestra siguiente charla ya les estaremos comunicando igual con tiempo. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Manita. Chao, chicos, Muchas a gracias, todos. chicos. Bye. Chao. Chau, chau.